Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Vamos a comenzar nuestro curso de liturgia poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos dar inicio a este curso. Te pedimos las luces necesarias de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que aquí se nos enseñe. Que podamos, sobre todo por intercesión de María la Virgen, desarrollar un profundo amor a nuestro Dios y manifestarlo a través del acto de culto de nuestra Iglesia. Te pedimos, Señor, que los santos y ángeles intercedan por nosotros para que todo lo que tiene en ti su comienzo tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a iniciar este curso de formación en la liturgia. Un curso que pretende ser únicamente una herramienta, una guía, que a ustedes les incite a tener una mayor curiosidad por nuestra fe y la manera en que se celebra nuestra fe. Esto quiere decir que no pretendemos dar un denso material a lo largo de este curso, sino brindar a ustedes herramientas que les permitan adquirir ese espíritu inquisitivo, investigativo, que le dé hambre de más, que a partir de los conocimientos que compartimos con ustedes por este medio, puedan también ustedes ir a investigar en los libros, en el internet, con sus párrocos. Esto es el propósito, para que así, amando más la liturgia, amemos más a nuestro Dios. Conociendo más la liturgia, le amemos más, porque nadie puede amar lo que no conoce, siempre lo digo. Entonces les invito a conocer nuestra Santa Liturgia. Empecemos por un recorrido histórico, un breve recorrido histórico, con datos muy generales sobre la liturgia. De hecho, este término que muchas veces escuchamos, liturgia, según el sentido etimológico, leiton ergon, significa obra pública, significa obra pública. En latín muchas veces es traducido como publicum opus, también como munus y también como ministerium. En el uso corriente de los clásicos griegos, entrañaba el concepto de una obra pública llevada a cabo en bien del interés de todos los ciudadanos. Viendo el origen del término. ¿Por qué vemos el origen del término? Recuerden que nuestra iglesia no está peleada con la cultura, no está peleada con la realidad en la cual se desenvuelve, ni tampoco está peleada con el lenguaje, ni con la cultura, ni con las tradiciones de los pueblos, en el buen sentido. En el buen sentido. Entonces, muchos de los términos, muchas de las cosas que tenemos dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, en el estudio de la teología, tienen un término extra eclesia, afuera de la iglesia. Y la iglesia ha hecho uso de estos términos, de estas cosas, para manifestar su fe, para expresar su fe, para explicar la fe, debido a que estos términos son parte del conocimiento del ser humano. El conocimiento que procede de la razón. Y la razón y la fe, ambos proceden de Dios. Por ende, no debe haber contradicción entre fe y razón. Entonces, hay muchos elementos dentro de la razón, hay muchos elementos dentro del conocimiento humano que pueden sernos de utilidad
para poder expresar estas verdades de fe. Por eso incluso va a haber términos de la filosofía que entran al campo de la iglesia como un préstamo lingüístico que nos ayuda a expresar verdaderamente aquello que creemos, ¿verdad? Y este término prestado de la filosofía o de otra ciencia, pues expresa de forma conveniente lo que la iglesia quiere decir. Entonces es muy útil recurrir a ellos. Por tanto, hablamos aquí del término liturgia, que va a pasar exactamente lo mismo. La liturgia como tal era un acto que presidían los honorables de un pueblo, la gente de autoridad, incluso el mismo rey o el gobernante. Un acto en favor del pueblo, era un acto público, en primer lugar, en favor del pueblo. Podía ser cualquier tipo de acto público que beneficiara a la ciudadanía en general. Con el paso del tiempo se dio una evolución, ¿verdad? Enseguida el concepto, el término liturgia, del concepto de un servicio llevado a cabo para la colectividad y en favor de ella, pasó a designar el conjunto de servicios que constituían el culto de los dioses. Poco a poco, este término, que era empleado para algo muy general, ahora va tomando ya un aspecto más religioso, y es que precisamente el culto en honor de los dioses es un acto que al invocar la bendición, la protección de los dioses, deviene en un bienestar para el pueblo, en un bienestar para la comunidad. Por eso es que fue fácil pasar de un acto público cualquiera a un acto público que por eminentemente, buscaba el bien de la ciudadanía en general. Entonces, poco a poco, la liturgia se fue designando, pues, este acto de culto designado a las distintas divinidades, esta obra religiosa. Entonces, estamos ya viendo este proceso, esta evolución. Este término, sobre todo empleado en los cultos paganos de tipo griego, muchos cultos paganos, muchos cultos en la fe de los griegos, este término está en el lenguaje de los griegos. Y recuerden ustedes que la escritura, el Antiguo Testamento, además de estar escrita en hebreo, en arameo, también existe en griego. Es la famosa versión de los 70 sabios que traducen la escritura de sus lenguajes hebreo y arameo a una lengua que comprendieran también una buena parte de los israelitas, que ya no hablaban ni el hebreo ni el arameo, sino que hablaban la lengua del pueblo griego. Entonces, surge la versión de los 70. En este sentido, esencialmente religioso, de liturgia, es como se introdujo en los 70 el término leiturgein y el término liturgia, para indicar el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo, en nombre y en favor del pueblo. Como expresa lo mismo, es decir, los sacerdotes israelitas están haciendo una obra en beneficio del pueblo cuando se adora a Dios, porque el adorar a Dios, el darle a Dios su lugar, el hacer reconocer la majestad de Dios entre el pueblo, es una obra benéfica para todos. No fue difícil que dentro de los términos griegos, escogieran los traductores de los 70 el término liturgia para expresar esta realidad que se vivía también en el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión va a ser referida al culto dirigido al verdadero Dios. Vamos viendo esta evolución histórica del término, de significar un culto público en general, a luego a significar un culto público dedicado a los dioses, dado a los dioses, y ahora viene a significar en la versión de los 70 el culto que el pueblo tributa al Dios verdadero. Y todo esto en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad. Pues de ahí se va a dar otro gran salto. Va a ser el que ocurra cuando se expresen estas verdades sagradas, estos oficios sagrados que Jesús instituye ya con la nueva alianza en la iglesia. Por eso, en el Nuevo Testamento, el término
Liturgia, recuerden que el Nuevo Testamento casi en su totalidad está escrito en griego koiné, el griego común, el griego del habla común. Solo el Evangelio de Mateo también tiene una versión más antigua en aramea, pero de ahí todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, el término liturgia no solo se sigue usando para indicar el servicio de los sacerdotes en el templo, cuando los escritores se refieren al culto que se presta en el templo de Jerusalén, sino que designa también los actos del eterno sacerdocio de Cristo. Vamos viendo ahora cómo el término liturgia pasa también a ser utilizado por la comunidad cristiana para expresar el oficio divino, el oficio sacerdotal que nuestro Señor realiza en favor del pueblo. Un oficio que va a estar muy bien expresado, sobre todo en la carta a los hebreos, Habla entonces este término sobre el sacerdocio de Cristo, mucho más excelente que el sacerdocio levítico, así como el servicio eucarístico de la nueva ley. Entonces también viene a expresar precisamente este sentido de el culto cristiano que se experimenta, que se vive, que se celebra también en la Eucaristía, que es el acto de culto de la nueva ley, de la nueva alianza. El término liturgia viene a ser así sinónimo de sacrificio. Porque ¿cuál es el acto de fe, el acto de adoración que tributa Cristo al Padre? El acto de adoración suprema es precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él hace lo que el hombre no pudo hacer. Recuerden que liturgia es una obra. Si es dedicada a los dioses, en este caso al Dios verdadero, tiene que ser una obra por excelencia que agrade a la divinidad y que traiga como beneficio para los hombres la bendición de la divinidad. El hombre, al romper la ley de Dios, al pecar, precisamente es incapaz de hacer una obra verdaderamente agradable a Dios. Por ende, Cristo, que es Dios y también verdadero hombre, que es Dios encarnado y ha asumido nuestra naturaleza humana, uniéndola a su naturaleza divina, ofrece en nombre de la comunidad humana a Dios una obra verdaderamente agradable. ¿Cuál es la verdadera obra que Jesús realiza? El ofrecimiento de su cuerpo que expresa, el ofrecimiento de su vida que expresa, precisamente la total conformidad con la voluntad de Dios. Hace un acto verdaderamente, totalmente agradable a Dios. Conformarse con su voluntad, con la voluntad del Padre. Entonces, en la cruz, con la entrega de su ser, con la entrega de su libertad, con el uso pleno de su conciencia y con el deseo de su corazón, con su voluntad totalmente entregada a Dios, mente, ¿verdad? Mente, la razón, la voluntad y la libertad en conjunto, entregado voluntariamente a hacer la voluntad de Dios, realiza Cristo esta obra eminente, esta obra agradable al Padre, que se vuelve el verdadero acto de culto, que se expresa en el sacrificio de la cruz. Por eso el término liturgia viene a ser así sinónimo de sacrificio, la acción sagrada por excelencia del culto cristiano. Entonces, hablar de liturgia dentro de la iglesia nos refiere ya literalmente al sacrificio de Cristo. En el siglo IV, los concilios de Ancira, que es del 314, el de Antioquía, del 341, el de la Odisea, del 475, y los padres griegos y las constituciones apostólicas emplean el término liturgia corrientemente con este significado, el significado de sacrificio. El significado de sacrificio. Por lo demás, la misa en la iglesia antigua, ya dijimos que también se usaba el término para referir el acto eucarístico, la misa en la iglesia antigua no era solamente la principal de las acciones sagradas, sino el centro en el que convergían todas ellas y con las cuales iban más o menos unidas. Entonces, esto es importante entenderlo. En la iglesia desde el principio fue utilizado este término. Posteriormente va a ir cayendo como en desuso
y va a ir siendo sustituido por otros términos, sobre todo con los padres latinos, los padres de Occidente. Van a utilizar más el término misterio, el término ministerio para referirse al oficio de los sacerdotes, ¿verdad? Obra divina, etcétera. Otros términos, pero para significar lo mismo, el sacrificio de Cristo. Fueron los humanistas primero y después los eruditos del 600 los que sacaron a la luz el antiguo vocablo de liturgia para designar el conjunto de las formas históricas de un determinado rito. Ya después, con el tiempo, se volvió a recuperar el uso del término liturgia para expresar precisamente nuestras verdades de fe creídas y celebradas. Esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Es importante. Alguno ha llamado liturgia al elemento exterior y sensible del culto, es decir, al conjunto de los ritos, ya veremos después qué son los ritos, y de las prescripciones que forman el ceremonial del culto cristiano, las rúbricas que dan las indicaciones, también veremos que es una rúbrica. Es esta noción una noción unilateral incompleta de la liturgia. Ciertamente la liturgia refiere a las ceremonias, refiere a los ritos, refiere a estas normas en las cuales se explica cómo manifestar la fe, pero no es la totalidad de la liturgia, no es la significancia total de liturgia, porque algunos piensan que hablar de liturgia es venir a hablar de los ritos, nada más. La liturgia es más profunda porque denota el acto de sacrificio de Cristo al cual todos somos llamados a incorporarnos. Toda la liturgia se halla apoyada esencialmente en Cristo. Se encuentra apoyada en Él. Todo acto de liturgia, todo acto de culto con la que la iglesia quiere expresar su fe, es acto de Cristo. Porque ya he explicado, es Cristo quien ha hecho el verdadero acto, la verdadera obra agradable a Dios que deviene en beneficio de toda la comunidad humana. Solo Él. Y en Él entonces tiene sentido todo acto de fe que la iglesia realice. En Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que fue crucificado y resucitó y que está glorioso a la diestra del Padre. Él es el único mediador ante Dios y los hombres, dice la Escritura. El único mediador, ¿de qué? De la nueva alianza. Esto hay que entenderlo. Aquí hay que tener siempre presente que cuando el texto bíblico habla de mediación, está esclareciendo que es mediación de la alianza. No es lo mismo la mediación a la que se refiere este texto que al acto de intercesión, que es otra cosa. Esto causa confusión a veces, sobre todo entre los hermanos separados, que dicen, bueno, si Cristo es el único mediador entre los hombres, ¿por qué vamos a pedirle a la Virgen? ¿Por qué le vamos a pedir a los santos? Bueno, es que aquí se está hablando de la mediación de la alianza. En la antigua alianza, el Antiguo Testamento, testamento significa alianza. En toda esa narración que tenemos histórica de la salvación que Dios ha obrado en favor de su pueblo, especialmente el pueblo de Israel, hubieron distintas alianzas. Entre ellas, por ejemplo, la alianza que hace Dios con Noé, sellada con el arco iris. La alianza que hace Dios con Abraham, y este es el sello de la circuncisión. La alianza que hace Dios con Moisés a través de los mandamientos en el Sinaí. Entonces, hay distintas alianzas a lo largo de la historia de la salvación con el pueblo de Israel. Pero todas siempre tendían, mejor dicho, al incumplimiento de esta alianza por parte del pueblo. El pueblo pecador, el pueblo siempre se rebelaba, el pueblo siempre incumplía. Por eso es que aparece ahora una nueva alianza definitiva, que es eterna, una alianza que tiene un nuevo mediador que es Cristo. Ahora, en esta alianza entra en conjunto dos partes, la divina y la humana. En el pueblo de Israel la humana siempre fallaba, siempre rompía la alianza, siempre adúltero el pueblo de Israel con respecto a Dios, siempre adoraba otros ídolos, hacía otras cosas contrarias. En la nueva ley, en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, es Cristo, la parte humana, el que ha asumido nuestra naturaleza y que efectúa el cumplimiento de esta alianza. Por eso es nueva, eterna y definitiva, porque no va a poder ser dañada, rota por la parte humana, porque Cristo es el ser humano perfecto, en su naturaleza humana es perfecto
y no va a fallarle nunca al Padre. Nunca. Entonces no va a haber necesidad de una nueva alianza. Por eso Cristo, cuando habla de esta alianza, en el momento que esté en la última cena con sus discípulos, dice: tomen, beban todos de este cáliz, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esto es importante entenderlo, comprenderlo. Que entonces, en este sentido, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador, porque esta es la única alianza verdadera, la única alianza eterna, la única alianza definitiva. Todas las demás alianzas, aunque fueron verdaderas en su momento, fueron violadas por la parte humana. Ahora esta alianza es verdadera, definitiva, única, eterna en Cristo nuestro Señor. Por eso solo Él es el mediador entre Dios y los hombres, el mediador de esta alianza. Es el que nos asegura que esto que está aquí, este compromiso que adquieren las dos partes, se cumple. Dios bendice a su pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios que cumple sus mandatos. Ya que Cristo, como Dios, que es el centro de la liturgia, pudiera ser el término del culto y junto con él el Padre, el objeto de nuestras adoraciones, por eso en la economía litúrgica mantiene él aquella función de sacerdote y mediador, que fue el motivo y el fin de su encarnación, para convertirse precisamente en el mediador de esta nueva alianza, para redimir al hombre. Por eso él, que efectúa esta alianza por medio de un sacrificio, el sacrificio de su cuerpo, él es verdadero sacerdote. Recuerden que Jesucristo, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Jesús no es de la tribu de Aarón, no es de la tribu de Leví, no es levita, no tiene derecho, según la carne, al sacerdocio arónico. Sin embargo, en Cristo aparece un nuevo sacerdocio, aparece una nueva obra de culto, una nueva obra religiosa en favor del pueblo. Es la obra que se efectúa en su sacrificio. Por eso en la carta de los Hebreos dice que Jesucristo es verdadero, sumo y eterno sacerdote. Es a la vez sacerdote, altar y víctima. Y es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces, Cristo presenta la configuración de un nuevo sacerdocio, bajo un sacerdocio que tiene como modelo, como figura previa, ¿verdad? Que antecede, que es la figura que nos va a manifestar como profecía el sacerdocio de Cristo, la figura de Melquisedec, rey de Salem. Se acordarán ustedes en aquel pasaje del Génesis, cuando Abraham llega y se encuentra a Melquisedec, pues este ofrece un acto de culto en acción de gracias por Abraham. Y este acto de culto lo realiza ofreciendo pan y vino. ¿Qué ofrece Jesús en la cruz? Su cuerpo y su sangre. ¿Y qué tiene que ver el pan y vino con su cuerpo y su sangre? Precisamente que en la última cena, que está intrínsecamente unida con el misterio de la cruz, pues ahí Jesucristo habla del pan y dice: tomen y coman todos de él, porque este pan es mi cuerpo. No dijo es símbolo, no dijo representa, asegura que ese pan es su cuerpo. Y tomando el cáliz, la copa llena de vino, dice: este es el cáliz de mi sangre. Él hace que estos dos elementos ofrecidos por Melquisedec, pan y vino, se constituyan en los elementos esenciales del sacrificio que realiza el Padre y que deben ser elementos esenciales del culto cristiano, que va a ser la Santa Eucaristía, la culmen y fuente de toda la fe cristiana. Entonces, esto es importante que lo vayamos comprendiendo. Jesús, por tanto, en la liturgia católica, aparece sobre todo como el liturgo por excelencia, el que realiza la obra en beneficio de toda la humanidad por excelencia. Él es el gran pontífice. Pontífice significa puente. Recuerden que este término viene precisamente del uso que tenían los emperadores romanos de este título. Ellos eran el puente entre los dioses y el pueblo, y por eso ellos ofrecían un culto por excelencia a las divinidades. Era el sumo pontífice. Pues Cristo es el verdadero sumo pontífice de nuestra fe, porque Él es el puente entre Dios y los hombres. A través de Él vino la gracia, vino la vida, vino la salvación, y a través de Él los hombres pueden llegar al Padre. Recuerden, Él dijo: ego sum via veritas et vita, nemo venitat patres nisi per me. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
Dios vino a los hombres en Cristo. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y los hombres van a Dios a través de Cristo nuestro Señor. Él es el sumo y verdadero pontífice. Título que ostenta hoy el sucesor de Pedro, el Papa, precisamente porque es el vicario de Cristo en la tierra. Es decir, el que hace las veces de Cristo aquí en la tierra. Por eso es también llamado el Papa como el dulce Cristo en la tierra. El dulce Cristo en la tierra. Por eso es que el Papa ostenta este título, que era el propio de los emperadores romanos. El Pontífice Maximus, el sumo pontífice. Cristo es, por tanto, el gran pontífice de nuestra ley, la nueva ley, la ley del amor. Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero santo liturgo, el Sanctorum Minister, el verdadero ministro santo de las cosas santas, que a la cabeza del pueblo, por él redimido, ofrece a Dios Padre el culto perfecto. Vamos viendo aquí qué interesante esto. Vamos oyendo esto, qué interesante. Él a la cabeza del pueblo, por él redimido, él es la cabeza del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Según la carta a los Corintios. Según la carta a los Corintios, el pueblo de Dios es el cuerpo místico de Cristo, de quien él es cabeza. Cristo es el cuerpo. Entonces, la liturgia que ofrece, el culto que ofrece Jesús al Padre, lo ofrece en conjunto con todo su cuerpo por el redimido. Sí, la liturgia es obra de Cristo, y solo tanto en cuanto es obra de Cristo, también es obra de la iglesia, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces la liturgia no es obra nuestra. De ahí el profundo respeto que debemos tener por el acto de nuestra fe manifestada. Por eso es que la liturgia no es una cosa a lo loco que queda a libre gusto y antojo de cualquiera, sino que es un acto que la iglesia le ha venido dando forma, ella con la autoridad recibida del Señor, y nos la ha transmitido de generación en generación para que nosotros nos hagamos partícipes del acto de oración que el Hijo le tributa al Padre. Entonces, la liturgia es sacratísima, la liturgia es sagrada, y nosotros tenemos que tener eso en cuenta, que no es obra nuestra para decir yo voy a hacer de la liturgia lo que yo quiera. Si soy miembro de la iglesia, debo celebrar la liturgia como la iglesia la celebra. Como la iglesia que es cuerpo de Cristo, que es su cabeza, la celebra. Es decir, como Cristo cabeza le ha designado a la iglesia a celebrar este culto. Esto vayamos entendiéndolo. Y esto lo digo contra las iniciativas litúrgicas, las iniciativas pastorales en la liturgia, donde ahí el sacerdote hace de la liturgia lo que se le da la gana porque él se cree dueño de la liturgia, porque él mira ahí alguna necesidad pastoral que lo lleva a violentar la liturgia. Y eso está muy mal. Porque todo sacerdote es sacerdote en Jesucristo nuestro Señor. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y los sacerdotes son hombres llamados de entre los hombres para servir a los hombres con la autoridad de Cristo sacerdote. No son nuevos sacerdotes. Son sacerdotes en el único sacerdote verdadero. Es decir, comparten el sacerdocio de Cristo. Por ende, los sacerdotes, si son sacerdotes auténticos, tienen que ser sacerdotes de la iglesia, con conciencia de iglesia. Y por tanto, deben celebrar el culto de la iglesia. Ellos no son dueños del sacerdocio ni dueños del culto. Si son sacerdotes, deben celebrar el culto que la iglesia les manda a celebrar. Esto es importante, porque el culto es obra de Cristo, obra de Cristo. Podremos afirmar, en general, que un rito litúrgico encierra en sí la razón de verdadero acto de culto cuando es sacramental o mistérico, es decir, vivificado por los méritos de la pasión y muerte de Cristo. Por eso estos actos de fe se expresan de una manera más riquísima en los sacramentos, que nos comunican a nosotros la vida divina, que nos comunican la gracia santificante. Cristo es finalmente el centro de todo el año litúrgico. Todos los misterios que nosotros celebramos en la liturgia son los misterios de la vida de nuestro Señor, que están todos intrínsecamente unidos unos con otros y que desembocan precisamente en el acto de la redención.
Por eso todo el año litúrgico se centra en Cristo. ¿Con qué comenzamos el año litúrgico? Con el Adviento, que celebramos ahí. Pues la espera dichosa, la espera alegre de la venida del Señor, de las dos venidas. La venida de la carne que se conmemora con la Navidad y la venida en el final de los tiempos, que es la que aguarda la iglesia, la parusía de nuestro Señor. ¿Con qué empezamos entonces? Celebrando esto, la encarnación del Verbo. ¿Con qué se culmina? ¿Cuál es el corazón del año litúrgico? La Pascua cristiana. ¿Con qué se culmina el año litúrgico? Con Cristo Rey, Cristo coronado como Señor de todas las cosas, Rey de todo lo creado. Él, el que ha recibido el nombre por sobre todo nombre. Siempre, todo el año litúrgico está orientado a Cristo. Celebramos a los santos. ¿Los santos qué son? Son personas que se han dejado santificar por Cristo, por la gracia de Cristo, que se han configurado con Cristo. Celebramos a la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? La Madre de Cristo, la que nos lleva a Cristo, la que siempre nos dice con todo su ser, no solo con sus palabras, hagan lo que Él les diga. Siempre nos refiere a Cristo. Entonces, el centro del año litúrgico siempre es la persona de Cristo. Y en Cristo, pues el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, la razón de ser de nuestra fe es precisamente el misterio trinitario. El término último del culto es el Dios que se ha revelado en las tres divinas personas. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el dogma fundamental de la ley nueva. Ese es el dogma fundamental de la ley nueva. Este Dios que antes no era conocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es revelado así por Cristo en el Nuevo Testamento, en la predicación del reino. Este es el centro de nuestra fe. Este es el centro, el dogma fundamental de la ley nueva, que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la persona del Hijo se ha encarnado, y que en esa persona del Hijo encarnado se ha obrado el misterio de nuestra redención. Por eso, el dogma fundamental de la ley nueva constituye el fundamento del culto litúrgico. Esto lo tenemos que tener bien claro, bien claro. Todo el ciclo eclesiástico se desenvuelve alrededor de su divina figura, reproduciendo como en una amplia acción dramática, los principales misterios de su vida, para mantenerse constantemente en contacto con Él y hacernos asimilar mejor el tesoro de gracia que ellos poseen y que nos ha merecido el Padre. Esto lo hace el año litúrgico. ¿Y saben qué más lo hace? El Santo Rosario, que es compendio del Santo Evangelio. El Santo Rosario contempla los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima, la Madre de nuestro Dios. Entonces, ahí, si nosotros analizamos cada uno de los misterios, desde lo gozoso hasta lo glorioso, vamos a ver que se contempla desde la anunciación, toda la parte cuando el Verbo se va a encarnar, hasta el momento en que en el quinto misterio de gloria contemplamos la dicha definitiva que vamos a gozar todos los creyentes y a la que hemos sido llamados a ser coronados como reyes y gobernar con Cristo en la nueva creación. Pero todo esto pasa a través de la contemplación de los distintos episodios de la vida de nuestro Señor, de los distintos misterios de la vida de nuestro Dios, encarnado, crucificado, resucitado y glorificado por amor a nosotros. Eso es importante. Vayamos pues ahora aterrizando un poco, ¿verdad? Aterrizando un poco todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Vayamos entendiendo mejor la liturgia en sí. Con la encarnación, Cristo ha inaugurado en el mundo, por medio de su sacerdocio, el culto perfecto al Padre. No hay mejor culto. Esto de que hablaba Jesús, ¿verdad? El Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Es el culto que tributa el Hijo. Lo tributa en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, totalmente empapado de Dios y en verdad porque realiza un acto que es congruente con la realidad de Dios, que es el bien del hombre. Entonces, Cristo tributa el verdadero culto en espíritu y en verdad al Padre, es el culto de adoración. Y por eso Él nos invita a unirnos al culto perfecto. Mi Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces nosotros debemos tributar el mismo culto que Cristo para adorar al Padre. Volvernos como Cristo, hostia viva, que es lo que decía San Pablo. Hostia significa, la palabra hostia, víctima de un acto cruento, una víctima de un acto cruel terribilísimo,
como el que experimentó Jesús en la crucifixión. Pues San Pablo dice, ustedes también tienen que ser hostia viva. Este es el llamado a ser cristiano. Ser cristiano es la configuración con Cristo. ¿Con qué Cristo? Con el Cristo que muere, con el Cristo que padece, con el Cristo que es crucificado, con el Cristo que es glorificado. Yo debo igual padecer con Cristo para resucitar con Él y ser glorificado con Él. Esta es la vida cristiana. Entonces, para que nosotros como iglesia tributemos el culto perfecto al Padre, debemos hacer un proceso de configuración con Cristo, para que ustedes vean que la liturgia no solo es un acto externo. La liturgia no solo son las cosas sensibles que nosotros observamos con nuestro sentido. La liturgia implica el ser y la vida del creyente y tiene una dinámica donde me invita a mí a configurarme con Cristo, con la persona de Cristo, para yo poder ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad como el Padre lo quiere. Por tanto, repito, con la encarnación Cristo ha inaugurado en el mundo, por medio de su sacerdocio, el culto perfecto al Padre, culminado en el sacrificio del Calvario, culminado en el sacrificio del Calvario. Cristo para morir se tuvo que encarnar. Por eso el misterio de la encarnación y el misterio de Cristo crucificado, el misterio de esta redención, están plenamente unidos. Son dos misterios distintos, pero están plenamente unidos, porque nos hablan de una misma verdad, porque Cristo, para ser crucificado, para poder tener ese sacrificio, un valor de redención universal, tuvo que haber sido ofrecido en nuestra carne, y para ello tuvo que encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo dice el prólogo del Evangelio de Juan, que se recitaba antiguamente en la misa, en el rito tridentino. En el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, el verbo caro factum est, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La persona de la palabra del Padre, el verbo del Padre, la persona de Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Importante la encarnación para poder nosotros celebrar la redención. Por eso en la misa estos dos misterios van a estar presentes. Cuando vayamos entrando en el sacramento de la Eucaristía vamos a ver todas estas cositas. Y también les invito, para que ya vayan adelantando un poco, comprender esta unión entre la cena y el Calvario. Yo tengo en mi otro canal, Creo Señor, Yo Creo, como 8 o 10 capítulos dedicados a la Eucaristía. Son casi los capítulos finales, ustedes los pueden buscar, y ahí hablo de la unión entre la cena, la última cena, y el Calvario, cuando toco el tema del cáliz, del vino, de la sangre de Cristo. Entonces los invito a verlo también. Creo, Señor, yo creo. Entonces, Cristo ha dispuesto que su vida sacerdotal fuese continuada a través de los siglos en su cuerpo místico. Es decir, la obra sacerdotal que Cristo realizó en el Calvario, con la que adoró a Dios, no se extinguió allí, sino que continúa presente en la historia de la humanidad a través de su cuerpo místico, la Iglesia. Ahí donde está la Iglesia, esta obra del sacerdocio de Cristo se continúa realizando. Cristo pues ha dispuesto que su vida sacerdotal fuese continuada a través de los siglos en su cuerpo místico, la Iglesia, la cual en efecto la ejercita ininterrumpidamente mediante la liturgia, que se lleva a cabo gracias a que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden, para que puedan haber sacerdotes, es decir, personas que actúen in persona Christi, hombres que actúen in persona Christi, en la persona de Cristo, para ofrecer al Padre este acto de amor, este sacrificio real y verdadero, un sacrificio sustancial. Por eso, de la comprensión de esto, vayamos puntualizando ahora qué significa liturgia. ¿Qué significa liturgia? Aquí, en este texto que estoy ocupando, que se llama Historia de la Liturgia, volumen 1, de Mario Righetti, ¿verdad?, nos dice la definición exacta que él propone. Liturgia es para él el ejercicio del sacerdocio de Cristo por medio de la Iglesia. Liturgia es para él el ejercicio del sacerdocio de Cristo por medio de la Iglesia. Un sacerdocio que se expresa de dos formas en la Iglesia: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de todos los fieles, de todos los bautizados. Entonces, liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo por medio de la Iglesia. O bien, en términos distintos pero equivalentes, se puede decir que es el culto integral
del cuerpo místico de Jesucristo, cabeza y miembros, a Dios. Es el culto integral del cuerpo y la cabeza unidos, el cuerpo místico, es decir, el Jesucristo total, por así decirlo, al Padre, a Dios, el culto que le agrada. Entonces, eso es importante que vayamos teniendo estas nociones de lo que es liturgia. Miremos sí otros conceptos. La liturgia es el conjunto de signos y símbolos, ¿verdad? Este otro concepto lo estamos tomando ahorita de la definición de liturgia que da Rivero, ¿verdad? La definición de liturgia que da Rivero. Pero vamos a hablar sobre todo de varios, para que los tengamos ahí presentes. Liturgia es el conjunto de signos y símbolos con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Entonces vamos viendo. Habla del conjunto de signos y símbolos. Los signos sensibles, los sacramentos, los símbolos que acompañan también estos sacramentos, esta liturgia, con la cual se rinde culto a Dios y la iglesia, el cuerpo místico, es santificado. Todas las acciones litúrgicas, oración, sacramentos, están dirigidas, por tanto, a dar culto a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo y a la santificación de cada uno de los fieles que forman esta iglesia de Cristo. Miren qué importante. ¿Cómo se tributa el culto a Dios? Es un culto a Dios Padre. Está dirigido al Padre. Por medio de Jesucristo, que es el que ha obrado la acción redentora. En el Espíritu Santo, que es el que nos hace a nosotros partícipes de esta acción de Cristo, porque nos injerta en Cristo, en el misterio pascual de Cristo, por medio del bautismo, como lo expresa toda la teología del bautismo de la Carta a los Romanos, según lo que San Pablo expone a la comunidad de Roma. Miremos otra hermosa definición que la va a dar el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei. No es posible hablar de un curso de liturgia sin hacer mención a esta encíclica, la Mediator Dei. La liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y rúbricas. No, esto no es rubricismo, no. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. ¿Ves? Esta definición es la que ha inspirado precisamente a la definición que nos ha dado Mario Righetti, que hemos ya mencionado con anterioridad. Entonces, el Papa nos aclara, el Papa Pío XII nos aclara. No hablemos, cuando hablemos de liturgia, no pensemos únicamente en los actos externos, no pensemos en las leyes y ceremonias que prescriben los libros litúrgicos, no. La liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. ¿Cuál fue el oficio sacerdotal? Ya lo hemos mencionado. Ese sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Es una conformidad con la voluntad del Padre, donde Jesucristo ofrece al Padre su inteligencia, su voluntad y su libertad en plena comunión con Él, con sus deseos, como un acto de entrega total a Dios, una donación voluntaria a Dios, con la que hace un acto totalmente contrario a lo que el hombre ha hecho con el pecado, con la desobediencia a Dios, con darle la espalda a Dios. Entonces, es el oficio sacerdotal de Cristo en el cual toda la iglesia participa. Todos los bautizados que son injertados en Cristo por la acción del Santo Espíritu participan de este oficio sacerdotal. Más adelante voy a tocar un tema también que habla sobre la liturgia y el cuerpo, donde vamos a entender qué significa participar realmente en la liturgia, para que veamos lo que es la participación activa a la cual nosotros estamos llamados. Otra definición, esta es muy importante porque es más reciente a nosotros, está tomada de la Sacrosanctum Concilium, que es precisamente este documento de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Se nos dice en el número 7, una definición bastante concisa. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo por medio de signos sensibles. ¿Sí? Ya aquí se nos está diciendo cómo se expresa, cómo se puede ver, cómo podemos llegar a conocer este oficio sacerdotal de Cristo.
por medio de los signos sensibles, que realizan de una manera propia la santificación del hombre. Aquí también se nos habla de los efectos de la liturgia. La liturgia tiene por efecto principal la santificación del pueblo de Dios. ¿Qué es la santificación? Hacer santos. ¿Quién es santo? Dios. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, estamos llamados a la vida divina, a penetrar la vida de Dios, la vida trinitaria, a estar en comunión con Dios, a gozar de esa gracia. La liturgia nos lleva a eso, cuando la vivimos bien, cuando la celebramos bien. Entonces, miren qué importantísimo conocer sobre la liturgia y los efectos de la liturgia. También podemos encontrar una bella definición en las palabras del Papa Juan Pablo II, que nos la da en la Carta Apostólica con motivo del 40º aniversario de la Sacrosanctum Concilium. Ya a los 40 años de este documento, pues el Papa nos va a decir en el numeral 7. ¿Qué es la liturgia? Si no la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven. Miren qué romántico el Papa, pero a la vez tan profundo. ¿Qué es la liturgia si no la voz unísona, a una sola voz? El Espíritu Santo y la Iglesia clamando al esposo, clamando al Señor, ven. Lo que decimos en cada Eucaristía, cuando el sacerdote menciona, este es el misterio de nuestra fe, Mysterium Fidei. Respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Maranatá. Significa, ven ya, Señor Jesús. La Iglesia que con el Espíritu clama a su esposo, ven. La liturgia es un acto de amor, un acto profundísimo de amor. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? En la liturgia se nos da Dios, Dios se nos entrega totalmente, y ahí el que quiera puede acudir, puede venir, puede tomar esa agua viva y perenne. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. El Papa define la liturgia bajo la categoría de encuentro. Encuentro de Dios y los hombres. Y todo encuentro con Dios es encuentro de amor, encuentro que transforma, encuentro que cambia. Yo siempre he dicho a la gente, cuando estoy haciendo mis charlas, mis prédicas, que encontrarse con Dios lo podemos nosotros expresar de una forma alegórica como el encuentro del fuego y el papel. Cuando el papel entra en contacto con el fuego lo consume, lo transforma. El papel deja de ser papel y se vuelve ceniza, cambia. Cuando el hombre se encuentra con Dios, si este encuentro fue verdadero, si fue real, el hombre es transformado por Dios. Dios no aniquila al hombre, lo transforma, lo hace un hombre nuevo, criatura nueva, vida nueva. Esto es la liturgia. Encuentro de amor entre Jesús el esposo y la iglesia su amada. La liturgia expresa esta realidad. Qué hermoso cómo se expresaba Juan Pablo II. También es importante que conozcamos una definición que nos aparece en un documento que debe ser documento de cabecera de todo cristiano, que debe estar en toda casa católica. Nos referimos al Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica ha explicado también que la misma palabra liturgia significa en la tradición cristiana que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Miren qué importante. Siempre hay que recalcar que la liturgia es opus Dei, obra de Dios. No es el hombre el que ha realizado este acto increíble. No es el hombre el que ha sido capaz de realizar el acto agradable de Dios. Es Dios mismo quien en su naturaleza, tomando nuestra carne, ha realizado esta obra eminente de fe, de salvación y de amor. Esta locura de amor manifestada en la cruz. Vamos a hablar también de la cruz y de la importancia de la señal de la cruz en esta formación, en este curso, para que entendamos la locura de Dios, pero obra de Él, en la cual nosotros somos llamados a participar. Dios y el hombre y Dios. Esto es importante.
En la tradición cristiana, la palabra liturgia denota que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Cristo. Ya vamos a hablar, como les he dicho, en un capítulo próximo, cómo el hombre toma parte en esta obra de Cristo, cómo participo yo activamente en la liturgia. En la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, hace presente en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Entonces la liturgia nos hace palpable a nosotros que hemos sido redimidos, nos hace palpables la fe que tenemos, que expresamos, la fe que inunda nuestro corazón, la fe en un Dios vivo que por amor al hombre, que tanto lo ama, ha entregado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Esto es lo que expresamos en la liturgia. A un Dios loco de amor por la humanidad que ha sido capaz de entregarse en la cruz para redimir al hombre, que ha sido el primero que ha salido al encuentro del hombre y ha dado una nueva ley basada en el amor que se expresa en la cruz, en el misterio de la cruz. Entonces, esto que hemos mencionado, el catecismo, está en el numeral 1069. 1069, ahí lo pueden encontrar. Entonces, queridos hermanos, creo que con estas palabras que hemos dicho, estas palabras que hemos mencionado, con todo este recorrido que hemos hecho sobre lo que es la liturgia a nivel histórico y cómo en la iglesia se ha venido entendiendo, ya tenemos claridad suficiente sobre lo que es la liturgia y lo que no es la liturgia. No podemos reducir la liturgia a las ceremonias, a las rúbricas, a los ritos, aunque estos forman parte del conjunto. Tenemos que tener claro que liturgia no solo es la acción que realizan los sacerdotes, los consagrados, es la acción de todo el pueblo de Dios, que es llevada a cabo la función sacerdotal por los ministros ordenados, pero que todos, por ser bautizados, tenemos un sacerdocio común y participamos también en el sacerdocio de Cristo, y por ello somos partícipes activos de la liturgia en la iglesia. Y debemos saber ahora cuál es nuestra participación dentro de la liturgia, que es el siguiente paso al que estamos invitados. Pero primeramente quiero que en los capítulos posteriores entendamos lo que son los ritos. Aquí hemos mencionado lo que es los ritos, y hemos hablado de eso, hemos hablado de rúbricas, de ceremonias, y quiero que entendamos primeramente eso para que también tengamos una visión más amplia de la celebración, de la manifestación de la fe, porque también la liturgia es manifestación de fe, y hay que ver que esta manifestación de fe muchas veces está expresada en los términos de las culturas de los pueblos y de las lenguas de esos pueblos. Por eso vamos a ver que nuestra iglesia tiene distintos ritos. ¿Cuántos ritos hay? No crean que solo la misa, como nosotros la conocemos, la vemos en la televisión, es la misa de la iglesia, es la celebración de la iglesia. La iglesia está conformada por distintas comunidades, fundadas por los apóstoles, fundadas por otros discípulos del Señor, que han permitido manifestar al mundo la fe. Y se ha manifestado en una realidad concreta, en un tiempo concreto, en un lugar concreto. Entonces, la expresión de la fe también va a estar sujeta a esa cultura, a ese tiempo. Entonces, vamos a conocer lo que es un rito. Vamos a conocer también lo que es un rito, para que profundicemos esto, y luego, una vez comprendido lo que es los ritos, lo que es las rúbricas, las ceremonias, pues vayamos nosotros aterrizando cada vez más a lo que es la liturgia propia nuestra, a cómo la celebramos, a cómo la vivimos, y lo que debemos y no debemos hacer en ella. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. Entonces, la liturgia es este acto, este culto de la tría que se tributa al Padre por medio del Hijo, del Espíritu Santo, y con el cual la iglesia entera, que además de participar en ella, queda santificada. Queda santificada. Qué hermoso. Eso es la liturgia. Es un acto de adoración perfecto. Adoración en espíritu y en verdad. Es un acto de latría, de adoración. Por eso es importante que también conozcamos lo que es la adoración y cómo Cristo pide adorar a Dios, para que no creamos que adorar a Dios o la liturgia es andar bailando, andar cantando, andar pegando gritos, andar encendiendo velas. La liturgia es más que eso. Todas esas son expresiones de algo, y hay que ver cuando estas expresiones incluso no son coherentes con lo que la liturgia celebra, porque hay muchas cosas que hoy hemos venido metiendo a fuerza dentro de las manifestaciones de fe de la iglesia y queremos hacerlas pasar por liturgia cuando no son liturgia.
cuando no son liturgia, porque recuerden que la liturgia ahora ya no es aquella obra del pueblo que hacían como querían y lo que pensaban los líderes del pueblo. No se trata aquí de voto de la mayoría, no. Hablamos aquí ahora de liturgia en cuanto que obra de Cristo, ya la liturgia está realizada. Cristo era realizado y la iglesia está invitada a conformarse con la liturgia de Cristo y expresa esta conformación a lo largo del tiempo, en sus celebraciones, Entonces, esto hay que tenerlo presente, nunca lo olvidemos, queridos hermanos. Bien, con esto yo concluyo la sesión de este día. Les invito a suscribirse a nuestro canal Santo Debo Ser, a darle like y a compartir el enlace con otras personas para que se formen, se animen a formarse en este campo y para que se despierte en ellos el espíritu inquisitivo, este espíritu de búsqueda. Inquirire significa investigar, este espíritu investigativo que le lleve a formarse, a autoformarse y a compartir el conocimiento con los demás. Que el Señor me los bendiga a todos. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido compartir este momento. Te pedimos que todo el conocimiento que he adquirido impregne no solo nuestra mente, sino nuestro corazón por la acción de tu Santo Espíritu. Y que por intercesión de María la Virgen, nuestra Madre, arda ese amor por el Padre como arde en el corazón del Hijo, para que en Él y con el Espíritu Santo podamos glorificar por toda la eternidad a Dios y podamos alcanzar la santificación de nuestras almas y la bienaventuranza eterna. Te damos gracias, Señor, por este momento de formación. Danos la perseverancia para continuar en él y que podamos aprender cada día más y que con todo lo que hagamos, pensemos y digamos, te glorifiquemos a ti, nuestro Dios. A ti la gloria, el honor y el poder por los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien y de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.